Ok, muy bien. Capítulo 8: el conductor y la contaminación ambiental. La atmósfera de nuestro planeta es una envoltura gaseosa compuesta de nitrógeno al 78%, oxígeno al 21% y otros compuestos como argón, dióxido de carbono y ozono al 1%. En las ciudades y zonas industriales se encuentran partículas contaminantes cuyas alteraciones físicas y químicas rompen en el equilibrio de los componentes naturales del aire, conocido como polución. Esta polución es definida como contaminación atmosférica. Ya sabemos que lo que está en rojo refiere a la elaboración de la pregunta del examen y lo que está en azul, la respuesta. Por ejemplo, esta polución es definida como contaminación atmosférica. Todo el texto en rojo es pregunta. El consumo de gasolina contribuye a la producción de hasta 2.3 kilos de dióxido de carbono y el aceite usado en el motor es responsable del 40% de la contaminación de ríos y lagos. La contaminación del aire por el monóxido de carbono, que es un gas incoloro, inodoro e insípido capaz de producir la muerte, es una de las principales preocupaciones porque se incrementa conforme hay más vehículos. Que entonces aquí tenemos las propiedades, ¿verdad?, de este elemento químico, el monóxido de carbono. Dice que es un gas incoloro, inodoro e insípido capaz de producir la muerte. Ok, muy bien. La contaminación ambiental se entiende por ambiente al ser humano y al entorno que lo rodea, y por contaminación ambiental a las alteraciones y cambios producidos por el hombre en el equilibrio de la naturaleza. Se hace referencia en este capítulo a la cantidad de partículas por millón de elementos químicos como el monóxido de carbono, óxido de nitrógeno y plomo, que sobrepasa los niveles aceptables con el propósito de prevenir a la población sobre los efectos en la salud. Entonces, el capítulo 1 refería a algunos em, objetivos que buscaba seguridad vial o que busca la seguridad vial. Entre esos, ¿verdad? Lo que es el bajar el consumo de combustible, pues claramente el alto consumo de combustible llega a provocar todo este tipo de contaminantes, ¿verdad? Entonces, ¿de qué forma quiere o se quiere que se bajen este consumo de combustible y el buen mantenimiento del vehículo? Bueno, haciéndole entender a la población, ¿verdad?, que estos elementos químicos son productos del proceso de la combustión. Entonces, entre más se consume combustible y en menos, em, y el menor mantenimiento del vehículo va a producir esos gases contaminantes que claramente dice que afectan al usuario. Se dan afectaciones, por ejemplo, si se respira en una atmósfera contaminada, se van a experimentar problemas respiratorios y circulatorios que afectan al cerebro, que a su vez provocan alteraciones en la conducta, cambios de conducta como adormecimiento, desmayos, disminución de reflejos o descoordinación de ideas, entre otros. Entonces, todos estos gases, tal vez no de forma inmediata, ¿verdad? Y va a depender también de la cantidad eh, o el entorno donde se esté, ¿verdad?, de que exista tanta contaminación en sentido a estos gases, ¿verdad?, que puede generar esos problemas respiratorios y circulatorios. No sé si en alguna ocasión ustedes, eh, esperemos que no sea así, pero lo pueden llegar a sentir en la conducción, como esa fatiga, ese cansancio, ustedes se cuestionan, ¿verdad?, que ustedes descansaron bien, que qué raro, que por qué me siento tan extraño, ¿verdad?, como con sueño. Eso es en algunas ocasiones este, porque esos gases, ¿verdad?, probablemente estén filtrándose hacia la cabina del conductor. Ahí más adelante, incluso creo que si no es en este capítulo, en el 9, refiere un poquito sobre esta situación donde los gases pueden entrar a la cabina del conductor por un problema en el sistema de escape. Es en este capítulo que lo vamos a determinar un poco mejor. Entonces ya sabemos que genera alteraciones de conducta, cambios de conducta, y afecta el sistema respiratorio y circulatorio. Ok, seguimos con la dinámica. Recuerden que si las diapositivas no se pasan, ustedes ahí porfa me hacen el favor ahí de avisarme. San José sobrepasa los límites de los 3 contaminantes señalados. Según estudios del Ministerio de Salud, quienes trabajan en el casco urbano respiran, en lo que respecta a gases tóxicos, el equivalente a 2 cajetillas de cigarro. Ok, igual, ¿verdad? Desde el capítulo 1 les comenté las formas en que se le llama a la provincia, San José, ¿verdad? En este caso en referencia.
que se le puede llamar, vamos a ver, casco urbano, meseta central, área metropolitana, ¿verdad? Vea que acá primero nos dice como tal el nombre de la provincia, ¿verdad? San José sobrepasa los límites de los tres contaminantes. Y en la forma de pregunta dice, según estudios del Ministerio de Salud, quienes trabajan en el casco urbano, entonces tenemos que tener claro, ¿verdad? Que a San José se le conoce como casco urbano, entonces me están hablando del mismo lugar. Respiran en lo que respecta a gases tóxicos el equivalente a 2 cajetillas de cigarro, igual. La referencia que me da el manual del conductor es que, según ese estudio realizado por el Ministerio de Salud, estas personas respiran en lo que respecta a gases tóxicos el equivalente a 2 cajetillas de cigarro. Entonces, en el examen me pueden aplicar esta pregunta claramente con 3 posibles respuestas, ¿verdad? En las cuales puede estar una cajetilla de cigarro, 2 cajetillas de cigarro o, por ejemplo, 3 cajetillas de cigarro. Como se habla de contaminación ambiental, esto es muy cambiante. Entonces, yo me ubico como el estudiante que está haciendo el examen, ¿verdad? Puedo entender o dimensionar la afectación, me explico. Entonces, puedo yo en mi desconocimiento, o pueden algunos en su desconocimiento aplicar la respuesta de 3 cajetillas de cigarro, dimensionando la afectación. Sin embargo, el manual del conductor indica que equivale a 2 cajetillas de cigarro, entonces no apliquen una respuesta en este caso donde a veces se usa la lógica, ¿verdad? Por el tema que se habla, que es la contaminación ambiental, que es muy cambiante. Como les comentaba, con lo que era vamos a ver, los meses en que prevalece la lluvia, ¿verdad? Vamos a ver, ¿se acuerdan cuáles son esos meses en que prevalece la época de lluvia, según el manual? De mayo a noviembre. Perfecto, y esa es la respuesta que voy a aplicar también, ¿verdad? Entonces, ese es el ejemplo que les doy en sentido a que, aunque este año la lluvia empezó en enero, un ejemplo, yo sé, ¿verdad? Pero el manual dice que entre mayo y noviembre. Entonces, si el manual en este tema en específico dice que equivale a 2 cajetillas de cigarro, eso es lo que yo voy a aplicar como respuesta correcta. El incremento de vehículos con motores de combustión interna, construcciones sin planificar o sin planificación, procesos químicos peligrosos y el uso indiscriminado de agroquímicos son factores que agravan o empeoran la contaminación ambiental. Ok, tenemos diferentes tipos de contaminación ambiental. Entre ellos dice, vamos a ver, la contaminación ambiental va más allá de los gases emitidos por la combustión de diésel y gasolina. Existen otras fuentes de contaminación como lo son la contaminación sónica, lumínica, calórica y electromagnética. Entonces, tengamos presente que existen otros tipos de contaminación, ¿verdad? La contaminación sónica, contaminación lumínica, contaminación calórica y contaminación electromagnética. Referente a la contaminación sónica, el ruido es un elemento muy frecuente cuando tenemos altas concentraciones de población con denso tráfico automotor. Esta sería como la fuente que genera este tipo de contaminación sónica. Tenemos que poner especial cuidado a las afectaciones que provoca cada una de estas fuentes de contaminación o estas contaminaciones, ¿verdad? Entonces, la contaminación sónica con afectaciones, ¿ok? O las afectaciones causadas, fatiga auditiva, irritabilidad y tensión arterial. La contaminación lumínica es causada por el alumbrado público, pantallas de publicidad y las luces de los vehículos. Esto como la fuente que produce este tipo de contaminación lumínica, entre algunas, ¿verdad? Provoca fatiga visual, reduce la percepción y aumenta el riesgo de accidentes de tránsito. Contaminación calórica, el calor que emiten los vehículos a través del proceso de combustión, las quemas y emisiones industriales. Eso como la fuente que genera esta contaminación calórica. Y los efectos de fatiga, adormecimiento y deshidratación. Y por último, en este grupo de los diferentes tipos de contaminación ambiental, tenemos la contaminación electromagnética. Esa puede estar presente en el medio ambiente sin ser visible. Estos campos electromagnéticos podrían estar relacionados con el aumento o con un aumento en los casos de cáncer. Las diferentes fuentes de este tipo de contaminación electromagnética que refiere el manual del conductor dice que los transformadores eléctricos, creo que muchos los conocemos, ¿verdad? Los que están en los postes de luz,
Ok, las líneas de transmisión, los microondas, sistemas de comunicación y la telefonía celular son algunas de las fuentes que generan este tipo de contaminación electromagnética. Entonces, puede estar relacionado con un aumento en los casos de cáncer. Ok, las llantas y las botellas con agua incuban organismos transmisores de enfermedades como el dengue, zika y chikungunya, ¿verdad? Quemar las llantas, las bolsas plásticas, además de peligro de incendio, generan gases dañinos a la capa de ozono y a los pulmones, lo cual no es una solución. Entonces, ¿verdad? Estamos hablando de vehículos y normalmente cuando ya las llantas alcanzan el límite de desgaste, ¿verdad? Entonces hay que desecharlas. Normalmente, ¿verdad? En algunos años atrás lo que se daba era precisamente esto, bueno, que el Ministerio de Salud llegaba, hacían inspección en las casas y entonces veía que había llantas, y habían, por ejemplo, llantas eh, envases plásticos, entonces lo más común en aquel entonces era meterle fuego, ¿verdad? A este tipo de, mm, de desechos. Y las llantas, pues claro, generan cualquier cantidad de gases altamente tóxicos que pues dañan la capa de ozono. Entonces es una línea a seguir de que como conductores de vehículos, ¿verdad? Debemos de darle un uso diferente a este tipo de desechos. Ok, el aire que respiramos, contaminantes primarios. Los contaminantes primarios son emitidos directamente a la atmósfera y permanecen en ella, incluyendo partículas de los hidrocarburos. Tenemos dos tipos de contaminantes, contaminantes primarios y contaminantes secundarios. Los primarios son emitidos directamente a la atmósfera. Voy a pasar la diapositiva que no se proyecta. Ahí está. Ok, entonces tenemos dos tipos de contaminantes, por decirlo así, los contaminantes primarios y secundarios. Los primarios son emitidos directamente a la atmósfera y permanecen en ella, incluyendo partículas de los hidrocarburos. Tenemos dióxido de azufre que contribuye a formar la lluvia ácida. El monóxido de carbono causa daños en el sistema nervioso y cardiovascular, pudiendo provocar la muerte. El dióxido de carbono puede provocar bronquitis crónica y alergias. Y vamos a ver, ok, entonces, los principales contaminantes del aire se clasifican en, repito, primarios y secundarios, ¿verdad? Los primarios son emitidos directamente a la atmósfera. El dióxido de azufre contribuye a formar la lluvia, el monóxido de carbono, símbolo químico CO, y una vez vamos tomando nota de este elemento químico, el monóxido de carbono, causa daños en el sistema nervioso y cardiovascular, pudiendo provocar la muerte. Y tenemos también el óxido de nitrógeno que contribuye con el deterioro de la capa de ozono. Te repito, el monóxido de carbono, el símbolo químico CO, es pregunta de examen, claro, ¿verdad? Entonces, nos pueden preguntar cuál es el símbolo químico del monóxido de carbono. ¿Por qué hacen referencia en especial a este átomo particular de monóxido de carbono? Bueno, por la afectación que provoca. Dice ahí que incluso puede provocar la muerte. Entonces, es uno de los elementos químicos o gases que salen del proceso de la combustión y es uno de los más dañinos. De referencia, ¿verdad? Que el símbolo químico del monóxido de carbono es CO. Y como les decía, ¿verdad? Tenemos contaminantes primarios y secundarios. Recordad que los primarios son emitidos directamente a la atmósfera, los secundarios no son emitidos directamente, sino que se forman cuando contaminantes primarios reaccionan en la atmósfera. Por ejemplo, la lluvia ácida se forma cuando el dióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno reaccionan con el agua. Control de gases contaminantes. Los motores en mal estado y las emanaciones malolientes, además de los efectos en la salud, se genera un desperdicio de energéticos, perdón, lo que representa un mayor gasto de combustible con un efecto directo a su bolsillo. Creo que se pegó la diapositiva, ahí está el texto, vamos de nuevo ahí, sí, ahí está, ok. Entonces, bueno, muy bien. Hay que tener cuidado, ¿verdad? En lo que refiere al mantenimiento del vehículo. Ok, claramente, si un vehículo no se le da ese mantenimiento, las bujías no se cambian, los cables de las bujías están dañados, los inyectores sucios, el filtro de aire no se cambia quién sabe hace cuándo, ¿verdad? El filtro de gasolina además, eso provoca que usted esté yendo frecuentemente o periódicamente a estar cargando combustible, ¿verdad? Entonces, obviamente eso le afecta
a nivel de bolsillo, pudiendo evitarse eso con darle un mantenimiento preventivo y un mantenimiento preventivo al vehículo como tal, ¿verdad? Valorando todo ese tipo de cosas como los filtros, los inyectores, que le va a ayudar pues claramente a que sea más productivo el combustible y obviamente en bajar los niveles de contaminación. A nivel de país, se da un efecto de menos divisas porque la importación de los derivados del petróleo se paga con los dólares generados por la exportación del banano, el café, la carne o el azúcar. Ok, entonces ese descuido en el vehículo, ese descuido en su vehículo, claramente, repito, provoca que usted esté yendo a vamos a ver, periódicamente a la estación de servicio a cargar combustible. Ok, entonces, ¿qué pasa? Que el país debe de solventar la necesidad de combustible a los usuarios, ¿verdad? Entonces, ese descuido en la parte del vehículo provoca eso, que el país agarre las divisas, que lo entendemos como el dinero, la moneda internacional, ¿verdad? Para exportar los derivados del petróleo. Para que Costa Rica, nuestro país, se genere este tipo de divisas, tiene que exportar productos como el banano, el café, la carne o el azúcar. La idea, ¿verdad? Entenderlo así, la idea es que esas divisas se den o se distribuyan en la elaboración de nuevas infraestructuras, como, bueno, infraestructuras viales, centros de salud, escuelas, colegios, ok, pero se está destinando mayor parte de esas divisas a importar los derivados del petróleo. Recordemos que nuestro país este, no genera este tipo de derivados. Entonces tiene que importarlo, perdón, ¿verdad? Ok, el catalizador, vamos a ver que aquí la imagen se pega un poco. Ok, nos cargó mejor. Ok, el catalizador está ubicado en la salida del motor, en la tubería del escape. Es importante en el vehículo porque captura gases tóxicos. El catalizador tiene la función de, mediante una reacción química de moléculas, convertir los gases contaminantes del motor en menos contaminantes. Ok, aquí tenemos lo que es el catalizador, básicamente vamos a ver, aquí voy a poner el puntero. Básicamente, la forma o el recipiente, ¿verdad? El catalizador, pues, como lo refiere la diapositiva, tiene esa función de, a través de una reacción química de moléculas, recibir los gases que vienen del motor, ¿verdad? De los tiempos de combustión, ¿se acuerdan? Admisión, compresión, combustión y escape. En el tiempo de escape, todos esos gases salen por el múltiple de escape, que es esta pieza que vemos acá en el motor, y de ahí pasan al catalizador. Ok, estratégicamente, claro, el catalizador está muy cerca del tubo de escape para recibir esos gases en, digámoslo así, en un estado puro, con la intención de que el catalizador, podríamos darle el valor de que limpia, ¿verdad? O filtra sus gases, dejando partículas más contaminantes a lo interno del recipiente, sacando por la mufla o por la terminal de la mufla, ¿verdad? Gases menos contaminantes. No sale del todo limpios esos gases, pero por lo menos un alto porcentaje menos de contaminación. El artículo 38 de la Ley de Tránsito requiere que los vehículos cumplan con los límites de emisiones contaminantes y sean inspeccionados en los centros de inspección vehicular, por sus siglas CIVE, Centro de Inspección Vehicular. Bueno, el que se encarga en esa área en nuestro país actualmente es esta empresa DECRA, ¿verdad? Entonces, todos los vehículos tienen que pasar por este tipo de inspección vehicular. Ahí se revisan, pues claramente, vamos a ver, la estructura del vehículo, que los focos, que las luces, todo esté funcionando bien, rótulas, vamos a ver, cremallera, que todo esté en perfecto funcionamiento y en especial lo que refiere al sistema de control de contaminantes. Entonces, muchas veces los vehículos son rebotados en DECRA porque los valores de contaminación son muy altos y ahí es donde le dicen a ustedes, ¿verdad? Donde ustedes en algún momento van a escuchar que les dice el técnico de DECRA, ok, no pasó gases, tiene que ir a regular los gases y muchas veces usted va a un taller y de una vez
le dicen tiene que comprar un catalizador nuevo, ¿verdad? Eso es lo que ustedes van a escuchar casi siempre, ¿ok? Bueno, muy bien, entonces, yo sé que nos preparamos para un examen teórico y creo que llevamos buenas bases, pero también es importante decirles para conocimiento que no siempre, cuando le van a decir a ustedes, este, revise gases, no siempre es comprar un catalizador, puede ser, repito, que haya que limpiar o cambiar el filtro de aire, el filtro de aceite, el filtro de combustible, las candelas, los inyectores, limpiarlos, ¿verdad? Todo ese tipo de cositas que de por sí nos beneficia bastante. Entonces, lo normal que hacemos, y me incluyo, ¿verdad? Como una mala práctica es comprar un catalizador y de repente no era el catalizador el que estaba dañado, sino que bastaba con de repente comprar un sensor que se dañó, ¿ok? Entonces, hay como dato adicional de o para conocimiento. Desde 1993, los vehículos utilizan sistemas electroinyectados en lugar de carburadores. El factor lambda establece una mezcla ideal de aire y combustible que es de 14.7 gramos de aire por cada gramo de combustible para favorecer el funcionamiento del catalizador en el vehículo. Entonces, de esta diapositiva, de esta página, ¿verdad? Me tengo que aprender que el factor lambda establece una mezcla ideal de aire y combustible que es de 14.7 gramos de aire por cada gramo de combustible. Entonces, cuando ustedes le hacen la revisión de gases al vehículo, van a ver unos parámetros, ellos, los técnicos van a ver y si no, están muy altos los valores, puede que haya más entrada de aire o de combustible, lo que está provocando un desequilibrio ahí en lo que son los contaminantes. Por eso es que los mandan a realizar la regulación de gases. Sistema de control de emisiones. Se mencionan dispositivos del motor que contribuyen a controlar las emisiones de gases, entre ellos el de presión de combustible, la válvula de regulación de gases de escape, el depósito de carbón activado, la válvula de paso y el catalizador, que también es conocido como convertidor catalítico. Eliminar o alterar algunas de las conexiones afecta el funcionamiento del motor con más consumo de combustible y contaminación ambiental. Entonces, en especial, no es bueno que de repente se quite el catalizador, ¿verdad? Vamos a ver, se quite el catalizador, que es otra práctica que se hace, y se alquila uno bueno para pasar DECRA, para que me den el sticker de DECRA, ¿verdad? ¿Y qué hago de nuevo? Bueno, voy, entrego el catalizador nuevo y me ponen el viejo. ¿Qué estoy haciendo? Nada, literalmente nada, porque igual pasé DECRA, sí, pero sigue el consumo de combustible y sigue pues claramente la contaminación ambiental, porque peor aún, tenés un catalizador muy viejo, ¿verdad? Que no te ayuda en nada en el tema de el consumo de combustible. Tampoco es que te va a consumir un gran montón de combustible, pero ¿verdad? Sí se da esa afectación y la más compleja o delicada es la contaminación ambiental. El conductor eficiente revisa, ok, la sincronización del motor, el sistema de alimentación de combustible y aire cambiando los filtros y el funcionamiento del sistema de enfriamiento que incluye, vamos a ver, hagamos un recuerdo del sistema de enfriamiento, qué partes conforman el sistema de enfriamiento. ¿Quién recuerda algunas partes que las mencione? Ok, ¿se acuerdan? El capítulo 4, los sistemas, sistema de enfriamiento, El abanico, el abanico, ok, el abanico, ¿qué más? Ahí tenemos el La termostato, bomba de agua, creo que era, bomba de o agua, tapón de agua. eso, tapón también, el tapón del radiador. Entonces tenemos el abanico, el tapón del radiador, ahí tenemos en pantalla el termostato. ¿Qué más? Otro más por ahí. De hecho, yo lo mencioné, inconscientemente ahí lo mencioné cuando referí una de las partes, El radiador, el el radiador. coolant, Muy bien, el abanico, las mangueras, el radiador, el coolant, ¿verdad? El termostato son algunos de las partes del sistema de enfriamiento. Ok, muy bien, excelente. Se debe revisar el sistema de control de emisiones de los vehículos, especialmente el estado de la mufla, para evitar intoxicaciones. Una pequeña concentración de monóxido de carbono puede causar pérdida del conocimiento o en 30 minutos la muerte. Entonces, ¿cuál es el símbolo químico de monóxido de carbono? ¿Lo recuerdan? El símbolo químico. ¿Cuál es?
El CO. CO. Téngalo presente por ahí. Los demás también, CO. Ok, entonces, refería a la información, ¿verdad? Que en diapositivas anteriores, la afectación que provoca el mal funcionamiento del sistema de escape. Toda esa tubería que nosotros normalmente conocemos como mufla, ¿verdad? Es el sistema de escape. Ok, entonces, si en alguna, llamémoslo así, si algún trayecto de la tubería existiera alguna fisura, una reventadura, llámese como quiera, ¿verdad? Esos gases, por ejemplo, supongamos que la afectación está aquí donde estoy marcando en rojo. Eso está antes del catalizador. Este sería el catalizador. En esta imagen, eso es el catalizador. Si aquí hubiese una fisura, todos esos gases, o la mayoría de ellos, estarían entrando a la cabina del conductor, ¿verdad? Cabina conductor y pasajeros. Eso provoca la intoxicación y dice que puede causar pérdida de conocimiento y en 30 minutos de la muerte. Entonces tenemos que estar alertas en, vamos a ver, si sentimos ese olor como particular, como uno le llama como a combustible quemado, ¿verdad? Entonces si sentimos ese olor, pues claro, la idea es preocuparnos a razón de llevarlo al mecánico y revisar si hay alguna fuga en alguna parte de la tubería que esté provocando que los gases estén entrando directamente a la cabina del conductor. Si eso se percibe, lo ideal es bajar las ventanas, si anda las ventanas cerradas, obviamente sus gases se van a acumular acá y entonces ustedes empiezan a sentir ese, y yo se lo digo porque lo viví, ¿verdad? Ese cansancio, esa pesadez, y uno se cuestiona, yo me cuestionaba en ese momento, qué raro, si dormí bien, si me siento súper bien. Pues bueno, resulta que, claro, esos gases lo que provocan es esa sensación de pesadez, ¿verdad? De adormecimiento, por decirlo de esa forma. Entonces, para que lo tengan presente, incluso ya se han dado muertes de personas por monóxido de carbono. Ya han habido noticias años atrás, meses atrás, de personas que incluso lo utilizan para autoeliminarse, ¿verdad? Entonces, que no nos pase a nosotros razón a ese descuido de que esos gases estén entrando, lo percibamos y no resolvamos. Por eso se hace referencia, ¿verdad?, al monóxido de carbono y pues claramente a mantener bien el vehículo para evitar ese tipo de gases. Ok, los sensores son pequeños aparatos que perciben las señales de las diferentes condiciones ambientales y del vehículo. Todos estos datos los ocupa la computadora para realizar los ajustes necesarios. Entonces, los sensores básicamente son como las venas, no sé, venas o arterias del motor, ¿verdad? Ok, le envían información a la computadora sobre alguna, recuerden, sobre alguna falla, ¿se acuerdan del panel de instrumentos, verdad? Ok, igual los sensores, de hecho, son parte esencial para que a través del panel de instrumentos se activen esa luz testigo que le indica a usted que, por ejemplo, está fallando el sistema de enfriamiento, el sistema de lubricación, ¿verdad? Ok, bueno, en el tema de control de contaminantes son muy importantes de valorar porque, como les dije, puede ser de que me están diciendo, mira, es que los niveles de contaminación son muy altos, los gases son muy altos, ¿verdad? Puede ser que alguno de los sensores esté fallando. Entonces, bueno, claro, eso es una parte ya que el mecánico tiene que valorar, pero nosotros también tenemos que tener conocimientos de que existen estos dispositivos, ¿verdad? Que lo que hacen es ayudarle a la computadora para realizar esos ajustes de que la mezcla de gas, ¿verdad? De aire y combustible sea la ideal, ¿verdad? Entonces, esa imagen es de manual de conductora y dice, por ejemplo, válvula control de marcha mínima, regulador de aire, ¿verdad? Tenemos sensor de gases de escape, este es uno, vean ese que voy a marcar acá, sensor de gases de escape. Generalmente está en la mufla, en una parte de la mufla, en donde viene el múltiple escape. Ese lo que hace es, ¿verdad?, medir esa cantidad de gases contaminantes que salen de el proceso de combustión. Eso como dato adicional, ¿verdad? No es que tienen que decir ustedes en el examen de gases, el sensor de gases contaminantes, no. La respuesta en razón a este tema en el examen, ¿verdad? Que los sensores son pequeños aparatos que perciben las señales de las diferentes condiciones ambientales y del vehículo. No permita que le eliminen sensores, pues podría perjudicar su eficiencia. Ok, es muy dado de que el mecánico le dice a uno, mira, voy a quitar esto y lo otro. Yo soy uno que cuando mi carro, bueno, las veces que le he hecho,
trabajos grandes en el motor, overhaul, que es el más grande, un overhaul, ¿verdad? Casi motor nuevo, literal, ¿verdad? Siempre le digo al mecánico, déjeme hasta el último cable que usted encuentre conectado, no me desconecte nada. Si usted quitó algo, un cable, un sensor, me lo pone, aunque ese aparentemente no sirva, me deja todo exactamente igual, porque son muy dados a eliminarle cables, sensores a los vehículos. No todos, pero sí algunos, hay que tener cuidado, porque las consecuencias son mayores ya con el tiempo. Ok, recuerde, la contaminación se da por exceso de ruidos, la radiación, desechos sólidos, reacciones químicas y las partículas lanzadas por los automotores. El aceite recoge todo tipo de sustancia tóxica en el motor. Un solo litro de aceite usado puede crear una mancha de 1 hectárea. Igual, pregunta de examen. Un solo litro de aceite usado puede crear una mancha de, le van a aplicar opciones, claro, 3 opciones, 1 hectárea, 2 hectáreas, 3 hectáreas. Aunque yo quiera dimensionar esta afectación, la respuesta que debo aplicar es 1 hectárea. Un litro de aceite usado puede crear una mancha de 1 hectárea. Los desechos sólidos son una fuente de contaminación, principalmente de los no biodegradables, como los plásticos y las latas de aluminio, que serán residuos por siglos. Aquí tenemos algo particular también, y es pregunta de examen, aquí dice que las latas, los plásticos, ¿verdad? Son residuos por siglos. Entonces, bien, como pregunta de examen, que si sale, por ahí ya le salió em, a una alumna, persona que conozco, ¿cierto? Le decía más o menos así, que cuánto tarda una botella de plástico en desintegrarse, por decirlo de esa forma, ¿cierto? Entonces, veamos que acá el dato dice que serán residuos por siglos, ¿cierto? Entonces, un siglo son 100 años, un siglo, pero aquí está en plural. Sí, captamos el informe, sí, aquí está en plural, siglos. Está aquí en la diapositiva, claro, y está en el manual en plural. Entonces, las 3 posibles respuestas que le van a aplicar a ustedes es 50 años, 100 años, 200 años. ¿Cuál sería la correcta? 100 años. No, recuerde que dice por siglos. 100 años es un... 200 Ajá, años. correcto, 100 años es un siglo, ¿verdad? 200 años, pues claramente son 2 siglos. Dice, los plásticos y las latas de aluminio serán residuos por siglos. Y las posibles respuestas, posibles, no es como yo lo diga tan así, ¿verdad? Las posibles respuestas pueden ser 50 años, 100 años, 200 años, ¿verdad? Aquí es donde cambia lo que les he venido diciendo en razón a responder conforme está en el manual. Me refiero que si por ejemplo dice 50 años, 100 años, 300 años, claro, voy a marcar 300 años porque me está refiriendo siglos en plural. Las emanaciones de asbesto, plomo, dióxido de carbono, dióxido de azufre y otros venenos afectan la nariz, la boca, la garganta, los pulmones y provocan alteraciones de conducta. Mantener el motor bien regulado ahorra hasta un 9%, esto quiere decir menos emisiones tóxicas. Eso se logra con filtros limpios y bujías nuevas y utilizando menos el aire acondicionado. Vean lo que se ahorra uno, ¿verdad? Mantener el motor vamos a ver, en buen estado, literalmente, ¿no? Ahorra hasta un 9%. Menos emisiones tóxicas, ¿verdad? Y pues claramente bajo consumo de combustible. No despilfarre, recicle, 80% de la basura es papel y trapo, 6% vidrio, otro 6% alimento y 8% plásticos. También el aceite negro se puede reciclar. Bien, con eso terminamos el capítulo 8 referente al conductor y la contaminación ambiental.